¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos y decirles bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La reforma política, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, cumplió sus primeros 4 debates en el Congreso de la República. Un tránsito marcado, eso sí, por polémicas en varios de sus puntos. Por ejemplo, se habló de rezago de las colectividades con menor poder electoral por parte de la representante Catherine Miranda, una de las más fieles coequiperas del gobierno nacional, y de congresistas como Catherine Jubinao, críticas a las que el ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió al paso, afirmando que, por el contrario, lo propuesto en la reforma legitima a la democracia porque busca acabar con el clientelismo y la corrupción electoral. Pues bien, vamos a analizar este tema. Por eso hemos invitado esta noche a María Fernanda Carrascal, representante. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo está? Buenas noches, Daniela, buenas noches a los televidentes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, también habíamos invitado al representante Carlos Lozada, infortunadamente no se pudo conectar, aún así estamos esperando que en el desarrollo de esta conversación se una y se conecte con nosotros con Sala de Prensa. Bueno, pues comencemos tal vez por ese punto más álgido de la discusión que gira en torno al artículo que permite que los partidos se coalicionen. ¿Podría tal vez, representante, significar esto un rezago para las colectividades con menor poder electoral? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo analiza? Pues Daniela, lo primero que se debe aclarar es que no se trata de una propuesta del gobierno, por eso muchos congresistas de la coalición de gobierno nos hemos mostrado contrarios a esta propuesta. Lo segundo es que se votó diferente en Senado y en Cámara. En Senado la coalición de gobierno votó para mantener el 15% y ayer pues esa restricción fue levantada en la Cámara. Consiste en que solamente se puedan hacer listas de coaliciones para las corporaciones públicas por aquellos partidos que sumados electoralmente en la respectiva circunscripción no sumen más del 15% de los votos. Así que solo las minorías se pueden coaligar. Ustedes saben, todos lo sabemos, de hecho acá en el Congreso de la República, muchos de quienes se opusieron a esta medida pues trajeron a colación que el presidente Petro y el ministro Prada en su momento se opusieron a esta medida. No es cierto que sea entonces una jugadita del gobierno, sencillamente hace parte del ejercicio democrático, hace parte de un debate tan importante como es una reforma política que además es necesaria en este país, que estas discusiones se den. Yo creo que es muy importante que, así como lo dijo el ministro Prada, pues dejemos de usar tantos adjetivos como si acá detrás de esta reforma hubiera algo escondido, algo tenebroso, algo misterioso, alguna jugadita del gobierno, porque definitivamente no somos nosotros quienes representamos el cambio por el que votaron millones de personas, quienes estamos acostumbrados a hacer jugaditas. Así que aquí todo se ha hecho de manera transparente, se ha hecho sobre la mesa. Los y las colombianas pueden estar seguros de que este debate se ha hecho de la manera más amplia, más abierta. Se le han brindado garantías no solamente a los partidos de gobierno, sino también y sobre todo a los partidos de oposición. Apenas va la primera vuelta de este acto legislativo, son 2 vueltas, es decir, 8 debates, todavía faltan 4 debates para determinar qué va a pasar, no solamente con el 15%, con esta posibilidad de que pueda haber coaliciones, sino también lo que va a pasar con las listas cerradas, entre otras medidas que esperamos desde esta curul, que es la curul de las mujeres, también permita que haya paridad para, digamos, en las corporaciones y más mujeres podamos llegar a cargos de representación popular. Entonces no hay ningún golazo que quieran meter con esa reforma, como algunos lo denunciaron allí mismo en el Congreso con algunos carteles, representante. No, yo sinceramente, Daniela, creo que quienes estamos y quienes hacemos parte no solamente del Congreso del Cambio, sino del gobierno del cambio, llevamos muchísimos años, de verdad, llevamos décadas de luchas, fuimos minorías, hemos estado representando con las bases sociales las causas más importantes socialmente hablando durante décadas, y eso nos ha costado persecuciones, amenazas, nos ha costado muertos. La posibilidad de tener una representación ha sido de verdad un sueño y lo hemos logrado, así que no vamos a venir a engañar al país. Por eso le digo, faltan 4 debates y queremos que sea lo más transparente posible, queremos que los distintos sectores políticos puedan seguir aportando a este debate y al final termine la mejor reforma política posible que necesita el país. Bien, representante Carrascal, hablemos ahora de esa aprobación de las listas cerradas y paritarias.
¿Cómo quedarían las cosas y qué significa esto para el país? Bueno, las listas cerradas serían la posibilidad de que haya listas cerradas, bloqueadas, donde haya también tipo cremallera, donde tengamos la posibilidad de que más mujeres lleguen al poder, de que más mujeres lleguen a los cargos de representación popular, pero también de que se vean representadas minorías tradicionalmente, históricamente relegadas. Y eso lo ha demostrado el Pacto Histórico el 13 de marzo pasado, con esa posibilidad, con esa llegada de tantas personas, de los nadies, de los afros, de los indígenas, de las mujeres, ha demostrado que es posible tomar medidas para que estas cosas sucedan en este país. Entiendo en el escenario en el que se encuentra todavía y bueno, entendemos esta incomodidad con la comunicación, pero le agradecemos mucho esta disposición que está teniendo con nosotros. No, lo entendemos perfectamente, representante. Vale. A propósito, ¿cómo ven ustedes la aprobación de esa llamada puerta giratoria que permite que los congresistas pues sean ministros? A muchos esto les genera preocupación. ¿Usted cómo lo ve? Pues nosotros desde la bancada de gobierno hemos apoyado esta medida en el sentido de que... Esperen un segundo. No, está muy difícil. No escucho nada. ¿Retomar? Sí, la escuchamos. Representante, sí, quería retomar la pregunta, preguntarle eso, cómo ven la aprobación de la llamada puerta giratoria que permite que congresistas pues sean ministros, un tema que ha generado preocupación a muchos. ¿Usted qué postura tiene al respecto? Entendemos las preocupaciones, pero también entendemos que el país vive un momento histórico importantísimo. Tenemos una necesidad de que haya gobernabilidad. Tenemos una necesidad también de que se puedan hacer los cambios estructurales que el país ha pedido y que el país necesita. Y en este orden de ideas vemos como una necesidad que esto se incluya en la reforma política. Bien, pues a esta hora quiero saludar también al representante Juan Carlos Lozada, representante por el Partido Liberal. Representante, ¿cómo está? Buenas noches. Logró unirse con nosotros a esta conversación. Qué bueno. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por llegar un poco tarde, estaba en una votación en la plenaria, pero ya estoy aquí conectado. Un saludo también para la representante María Fernanda Carrasco. Bueno, pues quisiera invitarlo, involucrarlo de inmediato con esa conversación, ya que estamos hablando con la representante a propósito de esa puerta giratoria, digámoslo así, esa que permite que los congresistas pues sean ministros. ¿Usted qué piensa, ya que estamos en este punto de la discusión, de la conversación con María Fernanda? Bueno, no solamente permite que sean ministros, permite que asuman cualquier cargo público, es decir, por ejemplo, que ya no aplicarían las normas para tener que renunciar previamente para luego ser candidato a otro cargo de elección popular, como por ejemplo la alcaldía de Bogotá o cualquier otra alcaldía o gobernación del país. Yo creo que esto no es absolutamente incorrecto. Yo no creo que haya ninguna justificación ni en el plano de los cambios estructurales que necesita Colombia, ni en términos de los cambios, si se quieren, formales que necesita el Estado. Yo creo que esto es malo para la democracia en Colombia porque permite de alguna manera la injerencia del Ejecutivo en la rama legislativa y por supuesto que esas injerencias no solamente rompen el equilibrio de los poderes en nuestro país, sino que realmente no generan la transparencia necesaria que está reclamando, de hecho, de manera cada vez más contundente la ciudadanía en cuanto a las mecánicas de la política en nuestro país, porque cuántos compromisos serán los que se va a hacer con actuales congresistas para que después terminen ocupando cargos en el gobierno. Yo creo que eso no tiene presentación, esa puerta giratoria no tiene justificación, no creo que se pueda justificar en ningún cambio estructural ni en ningún tipo de renovación de la política, muy por el contrario. Las inhabilidades de los congresistas son garantías democráticas para los ciudadanos, justamente porque en este país lo que ha habido son enormes abusos de poder. Y una cosa es que uno llegue con ideas nuevas para implementar como política pública, con visiones distintas de país para gobernar a Colombia, que es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Y otra cosa muy distinta
es si van a continuar con los mismos procedimientos de la política tradicional o si también va a haber cambios en términos de esa política. Este tipo de medidas lo que nos hace pensar es que no solamente va a haber más de lo mismo en las costumbres políticas, sino que puede llegar a ser peor de lo que teníamos antes. Representante Lozada, continúo con usted. Ya he tocado un punto con María Fernanda, la representante María Fernanda, y quiero también conocer su opinión sobre ese punto clave en medio de esta discusión, este artículo que permite que los partidos se coalicionen. ¿Usted cómo lo analiza? Pues mira, Daniela, hace ya un año el partido de la U, el senador, hoy senador, antes representante a la Cámara, Alfredo de Luque, había ya presentado este proyecto en un proyecto de ley justamente para que se levantaran las restricciones de poder hacer coaliciones, y fue en ese momento, con una proposición de quien les habla, que se hundió ese proyecto del partido de la U, y debo decir aquí que lo hundimos con el apoyo de quienes hoy están en el gobierno, con los mismos argumentos que hoy les esgrimimos para que no aprueben esto en la reforma política, y es que tiene unas consecuencias nefastas para la representación política de los partidos minoritarios, porque si los partidos mayoritarios se pueden coligar, entonces eso le resta en espacio político a las minorías. Eso es evidente. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo hago parte del Partido Liberal Colombiano. Si yo hubiera hecho una coalición con el Partido Cambio Radical, que no lo podíamos hacer por un punto porcentual, si lo hubiéramos podido hacer, quien hubiera perdido su curul hubiera sido el Partido Centro Esperanza, es decir, la representante Jennifer Pedraza hubiera perdido la curul, porque al coligarnos con otro partido hubiéramos sacado más curules, y por eso estaríamos aplastando la posibilidad de la voz de las minorías en Colombia. Por esa razón, creemos que es absolutamente antidemocrático y totalmente contradictorio con lo que el ahora partido de gobierno sostuvo con nosotros hace apenas unos meses en el pasado, cuando el partido de la U propuso esto mismo. Yo creo que eso va en contravía de la representación política y de las garantías para los partidos minoritarios. Bien, perdimos contacto con la representante María Fernanda. Ya veremos en el transcurso, en el desarrollo de esta conversación, logramos reunirnos de nuevo con ella. Representante Juan Carlos, ¿qué opina de ese artículo que elimina las facultades de la Procuraduría para afectar, digámoslo así, los derechos políticos de elegidos por voto popular? Yo creo que esa es una proposición correcta, porque cumple la sentencia Petro versus Colombia, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue absolutamente clara en que ninguna autoridad administrativa puede tener la competencia de destituir o inhabilitar a una persona que fue elegida de manera popular para salvaguardar un bien que es el bien primordial de cualquier democracia, y es la voluntad de los ciudadanos que eligieron a esa persona. Por supuesto que nosotros desde hace mucho rato somos críticos de ese proyecto de ley que pasó por el Congreso de la República, la procuradora Cabello, en el que no terminó de de aplicar lo que le pedía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en cambio sí llenó de puestos a la Procuraduría con el pretexto de aplicar la sentencia, cosa que evidentemente no hizo. Y creo que en la reforma política, que es una reforma constitucional, incluir aquello que permite que una autoridad administrativa no pueda destituir o sancionar con inhabilidad a un funcionario, a un servidor público de elección popular, es una medida correcta y positiva. Ahora hablemos de las edades, representante, un punto pues que también ha generado algún tipo de controversia, porque ya no sería o no se aceptó como se había propuesto que sean elegidos desde los 18 años, sino que mantiene esa edad de 25 años para ser senador o representante. ¿Cuál es su postura frente a esto? Pues digamos que yo lo que no he podido entender muy bien es por qué siguen insistiendo en que para la Cámara de Representantes se pueda elegir una persona con 18 años, pero no para el Senado de la República. Porque es que el Senado de la República y la Cámara de Representantes cumplen exactamente las mismas funciones.
la función de reformar la Constitución, la función de hacer leyes de la República, la función de hacer control político, y ambas cámaras tienen también la función electoral. El Senado elige a la procuradora, por ejemplo, y la Cámara elige al defensor del pueblo. Son exactamente las mismas funciones. Lo que no han podido terminar de saber, en definitiva, lo que yo no he podido entender es por qué creen que se puede llegar más joven a la Cámara de Representantes que al Senado. Yo lo que les he exigido es coherencia en las edades. Si van a plantear 18 años, que lo planteen para ambas cámaras. Si van a plantear 25 años, debe ser para ambas cámaras. Como quedó en la reforma política, está en 25 años para ambas cámaras, y yo creo que eso es correcto. ¿Está de acuerdo entonces? Sí, señor. Sí, qué lástima que no logramos recuperar contacto con María Fernanda, porque bueno, la idea es que tengamos también esos dos puntos de vista. Seguimos hablando, representante Juan Carlos. Se aprobó también el transfugismo por única vez a partir del 2026. Un congresista entonces podría pasar de un partido a otro sin quedar impedido o tener que enfrentarse a demandas por presunta doble militancia. Un salto que solamente pues se haría una vez. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Pues yo creo que el transfugismo puede tener alguna lógica cuando uno mira la reforma de manera integral. Es decir, si vamos a aplicar la lista cerrada, como quedó en la reforma, y además digamos, con la lista cerrada se van a cerrar algunos espacios en algunos partidos para que algunas personas puedan participar, por ejemplo. Si las listas se cerraran, yo no tendría esperanza como candidato de llegar al Senado de la República. Me condenarían a quedarme en la Cámara. Entonces, permitir reorganizar la política, que la gente que no se siente cómoda en sus partidos o en la dinámica electoral de sus partidos, por una vez puedan reagruparse ideológicamente y teniendo en cuenta los criterios políticos de cada uno, yo creo que es una cosa positiva. Es un transfugismo distinto al que sucedió hace muchos años, cuando lo que pretendían en definitiva era llevarse a los parlamentarios al partido de la U, que fue lo que terminó sucediendo en la campaña de reelección del presidente Uribe. Yo lo que creo es que la política en Colombia hoy tiene que ser mucho más coherente ideológicamente, y es evidente que hay mucha gente, especialmente los candidatos de opinión, que hoy no estamos conformes, muchos de nosotros en nuestros partidos, y que la posibilidad de poder constituir nuevos partidos o de poder cambiar de partido ordenaría de nuevo la política para que la gente entienda, si se quiere, qué es lo que proponen los partidos. Hoy hay un montón de partidos que están dedicados, si se quiere, a la micromecánica electoral, que está basado simplemente en coligar múltiples, digamos, estructuras políticas clientelistas, pero que no tienen si se quiere, ninguna representación ideológica, y la gente ya no entiende esa incoherencia. Creo que es hora de que los partidos se puedan reorganizar ideológicamente, y que, por ejemplo, en mi partido, que hay tanta gente que sostiene tesis que son contrarias al Partido Liberal, pues se puedan ir al Partido Conservador, se puedan ir al Centro Democrático, y que mucha gente que está en partidos en los que no se siente cómodo, como por ejemplo uno puede ver en el Partido Verde, donde hay múltiples tendencias, pues que ellos también se puedan reorganizar. Unos terminarán en el centro, otros terminarán en la izquierda. Yo creo que la reorganización de la política hoy es fundamental en Colombia, y el transfugismo pretende eso. Representante, y se eliminó la limitación de periodos en cuerpos colegiados. Pretendía que solamente se pudiera estar 3 periodos máximos en Congreso, asambleas y consejos. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que es una medida abiertamente antidemocrática, y que va en contra del derecho que tenemos todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Yo creo que esa limitación es populismo puro, un populismo que lanzó la alcaldesa Claudia López en la consulta anticorrupción, y me parece que cuando uno ve que el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, anualmente tiene una renovación del 60%, esta vez de más del 70%, yo no creo que a través de normas restrictivas del derecho a elegir y ser elegidos sea correcto hacer renovación en los partidos. Ahora, yo creo que si efectivamente la reforma continúa su curso con la lista cerrada, puede ser un buen mecanismo en ese caso también
para que haya renovación de las listas cerradas. Yo creo que ahí valdría la pena analizar, reincorporar esta medida si es que el tema de la lista cerrada continúa ganando votos en las próximas sesiones. Ahora, yo no creo que eso vaya a ser así, Daniela. En la Cámara de Representantes, la lista cerrada tuvo una votación que no le alcanza para que en segunda vuelta sea aprobada. En segunda vuelta los actos legislativos necesitan mayoría calificada. En la Cámara necesitan 94 votos y sacó apenas 80 o 76 votos, algo por ahí. Es decir, el sistema de renovación de cada 3 periodos debe funcionar única y exclusivamente si hay lista cerrada. Bueno, pues es el análisis de esta reforma política que va en su 4º debate. Le restan otros 4, le quedan otros 4. ¿Y hasta cuándo tiene plazo, representante Juan Carlos? ¿16? Tiene que salir antes del 20 de junio. Si no sale antes del 20 de junio, la reforma estará hundida porque los actos legislativos tienen que tener 8 debates en una legislatura y la legislatura termina el 20 de junio. Bueno, pues ya veremos entonces qué pasa en los próximos debates. Le agradecemos mucho, representante Juan Carlos Rosada. Infortunadamente no recuperamos la conexión con la representante María Fernanda Carrascal. También le agradecemos su tiempo. Un abrazo, representante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Un saludo para toda la audiencia de Caracol. Y a quienes se conectaron con nosotros, gracias por acompañarnos. Esto es Sala de Prensa y continúen conectados con Caracol Ahora. Feliz noche.